Bienvenidos a este programa especial en el que estaremos hablando con el profesor Ricardo Seitenfuss. Profesor Ricardo Seitenfuss, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Usted fue representante especial del secretario general de la OEA en Haití y jefe de la misión de la OEA en Haití del 2009 al 2011. Usted acaba de escribir un libro que está por publicarse en español, el título Haití, dilemas y fracasos internacionales. Usted en su libro describe una reunión el día de las más recientes votaciones presidenciales, que fue el 28 de noviembre del 2010, en la cual participó, dentro de los que estaban en esa reunión, Edmond Mulet, que era el jefe de la MINUSTAH. La MINUSTAH es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, quien, según usted reporta, quería sacar del poder del gobierno al presidente René Préval y mandarlo al exilio. Y usted dice textualmente, describiendo esa reunión, y leo sus palabras, dice lo que decía Mulet: acabo de hablar con Préval informándole que un avión va a estar a su disposición para irse del país, a más tardar en 48 horas, es decir, el martes 30 de noviembre. Préval tiene que dejar la presidencia y abandonar Haití. Esta declaración es explosiva. Pero es verdadera. O sea, es una verdad confirmada incluso por Préval. Hoy hay un consenso sobre los hechos. Jorge, sería bueno quizás, porque yo pregunto a Mulet, pero ¿qué contestó Préval? Y Mulet, yo chocado con la situación, Mulet me dijo, estamos muy mal parados, porque Préval me dijo, yo no soy Aristides, yo soy Allende. Entonces, se quedó una situación horrible porque Mulet no tenía la latitud, la capacidad de tomar solo una decisión de esta magnitud. Entonces hay una reunión del core group, o sea, de la comunidad internacional, llega el primer ministro. ¿Primer ministro de? De Haití, Jean-Max Bellerive, porque después dijo, mira, sería bueno que al menos un haitiano estuviera en una reunión donde iba a decidirse el futuro de Haití. O sea, esto estaba altamente contaminado. Es en un grupo internacional decidía en los destinos. O sea, el grupo internacional estaba ahí porque había un miedo de manifestaciones en la calle, de cómo estaba pasando las elecciones, que hay 12 candidatos que denunciaron fraude. O sea, había un pánico en la comunidad internacional y se reúne de una manera urgente a las 3 de la tarde del 28. ¿Y quiénes además de Mulet estaban allí? Embajador de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, representante de la Unión Europea. Y hablaban así. El secretario general adjunto de la OEA, Albert Hamdin, organizaciones internacionales. Había un grupo enorme de gente. Y finalmente Jean-Max Bellerive llega. ¿El haitiano? Haitiano, primer ministro, y dice, mira, yo tengo una declaración a hacer y después una pregunta. La primera, la declaración es que no deben contar conmigo nadie para hacer cualquier cosa a margen de la Constitución y de la ley haitiana. Era un golpe de Estado. Porque querían sacar a Préval, mantenerlo a él, Bellerive, como primer ministro, organizar nuevas elecciones con un nuevo consejo electoral, y él de pronto dijo, no cuente conmigo. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿El mandato del presidente Préval está sobre la mesa de negociaciones? Y todos se quedaron callados. Todos se quedaron callados. Y yo dije, pero no es posible que el silencio conteste una pregunta tan absurda. Un presidente como Préval, electo en la primera vuelta en 2006, con 62% de participación en unas elecciones las más limpias de la historia de Haití. Yo dije, yo tengo que hablar. Si nadie habla, voy a hablar. Entonces dije, mire, yo quiero hablar sobre todo para los no americanos, o sea, que no vienen de las Américas, que desde el 2001 hay la Carta Democrática Interamericana que escribe de una manera muy clara que cualquier cambio
presidencial, de mandato, debe ser hecho bajo las reglas constitucionales. Afuera de esto es un golpe. Era un golpe. Terminé de hablar y continuó el silencio. Entonces me dirigí, hablé con el embajador de Brasil y pregunté, ¿y Brasil cuál es la posición? Brasil tiene la misma posición. Entonces, inmediatamente, Rodolfo Matarolo, representante de la UNASUR, dijo, UNASUR también tiene la misma posición, y finalmente se desechó ese golpe que estaba se preparando, ¿no? ¿Y cómo lo sintió, cómo lo vivió? Es decir, cuando de alguna forma usted escucha todo eso, ¿cómo lo afecta? La conclusión que llego, Jorge, es que hay una liberalidad, una irresponsabilidad, una leviandad de la comunidad internacional al tratar de los temas haitianos, como si fuera una cosa cualquiera. Porque no es posible que nosotros, sobre todo en Latinoamérica, que sabemos lo que quiere decir golpe, nos asociemos a un hecho de esta magnitud. Precisamente hablando de esa elección, esa votación del 28 de noviembre del 2010, usted en su libro dice, respecto al recuento de votos, dice, una forma maquiavélica en la, comillas, misión recuento de votos de la OEA, aseguró que ningún candidato pudiera tener más de 225 votos aún cuando el promedio de votantes registrados era de 460 en cada puesto de votación. Y usted dice en su libro textualmente, dice, la misión aplicó el innovador método al candidato Jude Celestin, desestimando aquellas urnas en las que obtuvo 225 o más votos. Para mantener las apariencias, decidieron eliminar algunos de los votos de Mirlan Manigat y Michel Martelly. Así, 13.830 votos fueron eliminados de Manigat y 7.150 de Martelly, mientras que Jude Celestin vio desaparecer 38.541 votos, o el 60% de todos los votos eliminados. Cuéntenos esto porque nos parece inaudito. Sí, y además, ¿y cómo no se llegaba a este punto? Con el recorte de 225, bajaron para 150. Así, no 149, venir 151, porque querían una cosa. ¿Qué querían? Querían cambiar el candidato que estaba en tercer puesto para el segundo y que estaba en el segundo al tercer, punto. Querían poner Martelly el segundo puesto y querían sacar a Jude Celestin. Nada más. ¿Y por qué sacar a Jude Celestin? Había muchas razones. Pero fácilmente, ¿cómo decirlo? Porque fuera el candidato de Preval. Sería el sucesor del actual presidente, que ya lo habían querido derrocar. Exactamente. Pero entonces la pregunta es, ¿de alguna forma la OEA estaba participando de esto que usted llama, digamos, la misión recuento? Es decir, obviamente lo estaban haciendo de forma deliberada, como usted dice, para cambiar el tercero por segundo, el segundo por tercero, pero ¿alguien más de la comunidad internacional sabía o estaba detrás? Es decir, ¿cuánta gente, cuántas organizaciones, qué nivel internacional había detrás de esto para que de alguna forma hacer un fraude y hacer disputar una segunda vuelta a quienes les interesaba? No, de hecho son los estados, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Francia, los más influyentes que tomaron esta decisión. Lo tomaron. Sí. Detrás de esto estaban ellos. Sí, claro. O sea, Haití, entonces, esa intervención internacional altísimamente contaminada en todos los frentes. En este frente, sin duda alguna, sí. Y se puede cuestionar la legitimidad del actual presidente. Ahora no se habla más sobre esto, creo que son aguas... Michel Martelly. Sí, pero la historia debe resgatar estos hechos, ¿no? Profesor Sainte-Fus, se acaban de cumplir 10 años de la presencia de MINUSTAH, como decíamos, la misión estabilizadora de Naciones Unidas en Haití. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? ¿Qué hacen los cascos azules en una situación que no es de guerra? Es muy difícil cuando tú eres militar, soldado, entrenado para matar y te vas a un país como Haití, donde no hay adversario, no hay enemigo, no hay guerra. 80% de desempleo, 50% de la población vive con $1 o menos por día, 50% de la población vive con $2 o menos por día. A ese nivel. A este nivel. Y entonces, la MINUSTAH, su conclusión en 10 años de allí. En fines de 2009 estamos
discutiendo un modelo de salida de crisis, o sea, para terminar con la presencia militar extranjera en Haití. El terremoto cambia todo. Y en vez de, yo pensaba, ahora sí vamos, incluso la madre naturaleza está diciendo, los problemas de Haití son socioeconómicos, pero no. ¿O qué hicieron los países a empezar con Estados Unidos? Enviar más tropas. ¿Como negocio? Como negocio, como después las ONGs, pero sobre todo hay el miedo, un miedo atávico de Haití. Haití es peligroso. ¿Miedo a qué o de qué? Desde la época de la independencia, Jorge. Desde la época de la independencia, los haitianos cometieron un pecado. ¿El pecado original? ¿Qué fue? Que no se puede perdonar, que imaginar que los hombres son iguales, independientemente de la raza, imaginar que tenía que terminar con la esclavitud, imaginar que debería terminar con el colonialismo. Esta osadía de los haitianos hasta hoy no fue perdonada. Y usted precisamente me decía en la vez anterior que conversamos que, digamos, ese pecado original fue que fueron los esclavos que se independizaron, a diferencia de todo el resto en América Latina, y la primera vez. Esto es un hecho histórico fundamental y que hasta ahora nosotros no lo reconocíamos. Entonces, de alguna forma, para redondear esta idea, los haitianos quieren, se sienten, aceptan la presencia de cascos azules, de gente armada caminándoles por sus calles como son la gente de Naciones Unidas? Claro que no, incluso Jorge, una empresa de sondeo de opinión de Miami, o sea, americana, hizo un sondeo, solamente 11% de la población sondeada en Haití respecta a la MINUSTAH. 89% quiere que se vaya. Y usted también denuncia de alguna forma una complicidad en cuanto a que Naciones Unidas, estos cascos azules trajeron el cólera. Por lo menos prácticamente 700.000 personas quedaron contagiadas y alrededor, o por lo menos mínimo, 8.500 personas murieron. Y de eso no se habla. Más que complicidad, el responsable directo de la entrada del cólera son los soldados extranjeros de Nepal que estaban en Haití bajo la bandera de Naciones Unidas. Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de esto no habla. Yo creo que buscar la moral en las organizaciones internacionales hoy está muy difícil. ¿Por qué? No sé, más de 800.000 personas infectadas, más de 8.000 muertos. Y no hay ningún reconocimiento, ningún pedido de disculpa, absolutamente nada. Es una vergüenza lo que pasa con Naciones Unidas de haber introducido el cólera en Haití. Y ahora está escondiéndose por detrás de una supuesta inmunidad. Incluso esta inmunidad no funciona, porque el tratado firmado con Haití fue firmado por el primer ministro haitiano y no por el presidente de Haití en la época. Y por eso, según los derechos del tratado, derecho internacional, este tratado no tiene ninguna validez jurídica. Profesor Santenfus, hablando de la misión de MINUSTAH, la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, el 70% está integrada por latinoamericanos. Argentina, Brasil, Perú, Uruguay. Curioso que tenga esa presencia y esté en una situación tan, entre comillas, irregular como usted lo está planteando. Sí, yo creo que hay al mínimo una connivencia latinoamericana de los gobiernos latinoamericanos que enviaron tropas con esta situación de disparate en Haití. Por ejemplo, ningún gobierno latinoamericano denunció la introducción del cólera por Naciones Unidas. Yo creo que debería hacerlo, por una cuestión de justicia y de solidaridad. Pero la cuestión de los militares es una cuestión muy delicada. De cada 10 cascos azules que América Latina puso a disposición de Naciones Unidas, 6, Jorge, 6 están en Haití. No sé si ahora, cuando van a discutir la salida de la MINUSTAH, que debe ser en 2016, si la América Latina va a tener el rol que debería tener. O sea que de alguna forma también se ha decepcionado porque usted entiende que hay cierta complicidad de esa presencia latinoamericana sabiendo que
el ambiente tiene esos niveles de, entre comillas, contaminación que se puede decir claramente. Usted denuncia fraude, de alguna forma connivencia para organizar a nivel internacional un golpe de Estado. Y América Latina pone el 70% de su gente y mira para el otro lado. Pero no es cualquier América Latina, es América Latina gobernada por la centroizquierda. Además, o sea, no son los militares latinoamericanos de la época de las dictaduras que enviaron, son las democracias, la joven democracia. O sea que usted se decepcionó contra eso. Sí, porque ahora se ve que no, en momentos claves, en momentos fundamentales, siempre es lo que yo llamo el tridente imperial. Canadá, Estados Unidos y Francia quiere ser el futuro. Quiere decir que, en definitiva, cuando las papas queman, mucha gente en América Latina cede. Cede. ¿Triste? Cede, mira, y cede no porque los representantes que están en Haití lo hacen, porque son mandados de sus capitales. ¿Triste? Triste la constatación que quizás otra vez en la historia Haití está siendo utilizado para otros fines y no para los fines haitianos. Profesor Seitenfuss, usted también denuncia que de las grandes cantidades de dinero que se donan, en definitivamente a los haitianos, no lo llega. ¿Dónde termina ese dinero mayoritariamente? Primero no salen los países donantes, ¿no? 60% se queda ahí. El gobierno haitiano llegó a la conclusión que 1% de las donaciones pasaba por las instituciones haitianas, por el presupuesto, por el Ministerio de Finanzas, por las instituciones del Estado. Los 99% no. ¿Y dónde iba a parar ese 99%? Mucho va en las manos de ONGs, porque eran más o menos 400 a 500 antes del terremoto, y Hillary Clinton dijo que llegaron a 10.000 después del terremoto, y también a organizaciones públicas internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. O sea, se da para todas las organizaciones, pero no para el gobierno haitiano. Y precisamente usted lo que denuncia es la falta de compromiso de la comunidad internacional para ayudar a fortalecer las instituciones de Haití para que regulen su propio destino. Es decir, todo esto de las ONG es algo como paralelo, que pasan los años y no se fortalece la institucionalidad de Haití. Y la conclusión que se debe llegar, que el rol, por ejemplo, de Bill Clinton, que es un rol histórico en Haití hace 30 años. De Bill Clinton. Sí, de Bill Clinton, y ahora la Fundación Bill Clinton. La conclusión que se debe llegar es que eso se transformó en un negocio, un gran negocio. ¿Cómo ve entonces, profesor Seitenfuss, el futuro? El futuro, creo que el futuro está ahora, es presente. O sea, dentro de 1 año, 2 años, la MINUSTAH deberá cerrar las puertas. Y para esto la América Latina debe tener un rol fundamental. No es posible que durante 200 años Haití esté aislada, sola en el Caribe, y pagando un precio muy alto. No es posible esto. No es posible. Son los padres fundadores de la lucha contra la discriminación racial, contra la esclavitud y contra el colonialismo. Nosotros tenemos que resgatar esto.